Bueno, la enseñanza del trigo y la cizaña. Hace poco un hermano me preguntó y me dijo: pastor, ¿y en la congregación habrá cizaña? Recordemos que las cizañas son los que son causa de tropiezo. Y le dije yo, bíblicamente, sí la hay. Bíblicamente, la Biblia dice que vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces dice ahí, dice que, por favor no rece a ver a los lados, no diga ¿cuál es? Pero dice ese versículo que el Señor dijo: el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, que el Señor, nuestro Dios, sembró buena semilla en la tierra. Amén. Semilla que tiene el poder de germinar, tiene el poder de caminar, tiene el poder de iluminar, tiene el poder de cumplir lo que Dios tiene para su vida. Él sembró buena semilla, pero voy a decir, desafortunadamente también hay un enemigo que quiere detener la obra de Dios, un enemigo que quiere estorbar la obra de Dios y no puede evitar que la semilla sea plantada. Ya la semilla tierra, la buena semilla ya fue plantada en la tierra. Eso nos habla, y déjenme conecto un poquito esto con el conflicto que hay en Israel el día de hoy. La Biblia habla que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Es la buena semilla. Es más, la voluntad de Dios desde el principio con Israel, cuando lo creó como nación, era que Israel fuera un reino de sacerdotes para toda la tierra. Y que toda la tierra fuera bendecida. Aún ellos el día de hoy, cuando leen la Torá, ellos dicen que la Torá es la bendición para toda la tierra y que el pueblo de Israel sea de bendición para toda la tierra. Pero cuando se siembra buena semilla, o cuando Dios sembró la semilla, sembró a Israel en la tierra para que fuera de bendición, y ha sido de bendición y es de bendición, porque por medio de él, de ellos vino nuestro Señor Jesucristo. La promesa era, le dijeron a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice la Biblia que Dios dio un ayo a Israel, o una nodriza, la ley, para que los cuidara hasta que viniera la promesa que había sido dada a la simiente. No a las simientes como muchas, sino una, es decir, Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Israel es lo que la Biblia lo llama como la sal de la tierra, o como la luz del mundo. Obviamente el Señor Jesús vino y predicó a su iglesia, y ahora nosotros, la iglesia, somos parte de esa luz y de esa sal de la tierra. Pero Israel viene a nacer, y viene la cizaña también. Y vienen aquellos que están opuestos a todo. El problema ahí es que son parientes. Es decir, que aquellos terroristas que se oponen, realmente en la carne son parientes de Israel, pero no están conformes con lo que Dios le ha dado a Israel. Israel ha tenido que librar batallas durante toda su vida. Y desde que se fundó el Estado de Israel en el siglo pasado, han tenido que defender su tierra. Porque realmente sí hay cizaña que está tratando de hacer mal. El problema de la cizaña, obviamente, es que la sembró el enemigo. Y al sembrarla el enemigo, tiene influencia sobre esa cizaña. Tiene influencia para mal. Ahora, el hombre se pregunta: ¿por qué Dios no destruye a los enemigos del pueblo de Dios? ¿Por qué no los desarraiga completamente y colorín colorado, el cuento se ha acabado, ¿verdad? Y todo bien, y no hay problemas. Pero no, la palabra es déjalos que crezcan juntos, porque dice ahí que mientras ellos dormían, dice el versículo 25, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, que el enemigo viene y pone algo, y él se va. Dice: ahí peleen ustedes, yo los miro de lejos. Dice el versículo 26 que cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y es que la cizaña se mira en el fruto. Diga conmigo: en el fruto. Cuando crecen, todos son buenos. Pensemos en las religiones. Las religiones
Mire, mi hermano, alguien dijo, yo no creo que alguien que cargue una Biblia en la mano sea una mala persona. Pero todas las religiones, o muchas religiones, cargan una Biblia en la mano, mi hermano. Y cuando van creciendo, y vamos creciendo, todos nos parecemos. Todos queremos hacer lo bueno. Todos queremos la ayuda humanitaria, ayudar humanamente. Y está creciendo el trigo y está creciendo la cizaña. Y la cizaña se va a manifestar hasta el día final, no cuando crece, sino cuando da fruto, cuando se miren las verdaderas intenciones, lo que realmente había en el corazón. Por eso yo debo de cuidarme que no haya cizaña en mi corazón, porque se va a manifestar la cizaña en el momento del fruto. Ahora dice ahí, dice que cuando brotó y produjo grano apareció la cizaña. Dice el versículo 26 que cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Los siervos, versículo 27, los siervos del dueño fueron, le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Yo me quedé pensando en esa pregunta que me hizo el hermano. Dijo, ¿y en la congregación con nosotros habrá cizaña? Y yo le dije, bíblicamente sí la hay. Bíblicamente sí la hay. Es decir, aquel que es causa de tropiezo. Dice el versículo ahí que dijeron, ¿quieres que la recojamos? Y la respuesta del Señor, dijo versículo 29, dijo, no sea que al recoger la cizaña arranques el trigo junto con ella. Es decir, que nosotros no tenemos la capacidad de distinguir cuando la planta es pequeña. No tenemos la capacidad. Podemos señalar a alguien como malo y tal vez ese es bueno. Podemos señalar a alguien como bueno y tal vez ese es el malo. Nosotros desafortunadamente somos dados a que seamos apantallados, hermano. Dice el dicho por ahí, no todo lo que relumbra es oro, mi hermano. Y entonces yo no tengo la capacidad de discernir. Yo puedo señalar a alguien como malo, repito, pero tal vez no. Tal vez ese es el bueno. Simplemente tiene debilidades. Simplemente está en el proceso de la reconstrucción de su alma, de la restauración de su alma. Y puede ser que haya uno que parezca bueno, pero al final cuando miremos el fruto sea malo. Y entonces la palabra es, no lo arranques. No sea que al recoger la cizaña arranques el trigo junto con ella. Y qué malo sería arrancar el trigo también. Qué malo para nosotros sería como pueblo de Dios arrancar a alguien que Dios lo plantó. Algo que Dios está haciendo. Diga conmigo, algo que Dios está haciendo. Por eso a veces miramos cosas raras. A veces miramos como que quizás eso no sé si es de Dios. Pero te voy a dar un consejo. Espérate un poquito. No juzgues de la noche a la mañana. Todo se va a manifestar. Dale chance. Dale chance que crezca. Dale chance que se mire. Porque nosotros somos dados a juzgar. Somos dados a querer arrancar. Y Dios dice, no arranques. Porque tú te puedes confundir y puedes arrancar lo que yo planté. Y en ese conocimiento yo digo, Señor, guárdame, protégeme de guardar o de arrancar algo que tú plantaste. Y por eso también cuando voy a regar y voy a ayudar, también le digo, Señor, enséñame dónde voy a regar. No vaya a ser que estoy regando una cizaña también. Y yo mismo le estoy ayudando a crecer, sino que, Señor, permíteme tener discernimiento, hacer lo que debo de hacer, de manera que el trigo crezca y que la cizaña en el momento también se manifieste. Dice ahí, dice que les dijo un enemigo ha hecho esto, dejarlos que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores. Dice, recoged primero la cizaña, atala en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Entonces hay un día, diga conmigo, hay un día. Eso es lo importante. Hay un día cuando Dios va a actuar. Estamos en los últimos tiempos. Y Dios va a actuar, mi hermano. Dios está obrando.
A como miro la función en el mundo, las naciones y los problemas que en el mundo hay, veo que Dios está a punto de hacer cosas grandes y poderosas. Grandes y fuertes. El día de hoy recibí, ¿no? El día de hoy lo recibí, tal vez lo mandaron ayer más seguro, un texto que nos mandaron a los pastores del ministerio acerca de cosas que Dios está hablando, que Dios va a hacer y cosas que debemos de proteger y cuidar. Y yo sé que Dios está obrando, está moviendo su mano. Y Dios, hermano, tiene un día en el cual Él va a actuar. Por eso cuando hay un día, vaya conmigo a Malaquías, porque en Malaquías dice la Biblia que algunos estaban cansando y estaban diciendo, en vano es servir a Dios. Dice el capítulo 3, cuando Dios habla de Israel, y dice que estaban cansando de hacer el bien. Versículo 13, dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís que hemos hablado contra ti. Dice, habéis dicho, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Es decir, que la gente se estaba cansando. Estaba diciendo, no miro que Dios actúe, no miro que pase lo que han dicho que va a pasar. Y Dios estaba escuchando, dice el versículo 15, por eso ahora llamamos bienaventurados, lo que estaban diciendo, mire, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios, no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Es decir, que uno camina con temor de Dios. Señor, estoy esperando en ti, tú vas a actuar, Señor. Encomiendo mi causa a ti, Señor. La pongo delante de ti, de tu gracia, tu misericordia. Pero miras que alguien desafía a Dios. Alguien que puede decir, bueno, ¿y si Dios es Dios? Que puede decir, bueno, ¿y si Dios está con nosotros? Bueno, ¿y si realmente Dios está mirando lo que hacemos? Y están desafiando a Dios, dice, y los miran que escapan impunes. Y el versículo 16 dice que entonces los que temían o reverenciaban al Señor, se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención. Diga conmigo, prestó atención. Dios escucha lo que dices, mi hermano. Mire, cuando yo le hablo a Dios así que le traigo mi corazón a Dios, se lo traigo, Dios me habla. Un día vine aquí y le di mis quejas a Dios. Estaba cansado, mi hermano. Había problemitas que ya me habían cansado realmente. Y le dije, Señor, ¿para qué me pusiste de pastor? ¿Quién te dijo que me pusieras? ¿Quién te dijo? Y le descargué mi corazón a Dios. Y al siguiente culto Dios me habló en profecía. Yo estoy contigo y escucho todo lo que dices. Y yo soy el que te saco adelante. Y yo nunca te he dejado. Y nunca te voy a dejar. Y me empezó a hablar del Señor. La semana pasada también le hablé al Señor así. Llegué a mi cuarto y en mi oración en la mañana. Pero antes de decirle gracias por este día, le solté algunas cosas al Señor. Señor, esto y esto. Y el domingo pasado el Señor me habló. Pero, correcto. Y yo sé que Dios está vivo. Y yo sé que Dios escucha. Todo lo que le dices al Señor, Dios lo escucha. Porque a veces nuestras oraciones son rutinarias. Padre, gracias por este día, te bendigo, te doy la gloria. Gracias por los hermanos, te pido que los bendigas, que los fortalezcas, que los guardes de todo mal, Señor. Y gracias, Padre, porque tú siempre nos sacas adelante, estás con nosotros. Son oraciones rutinarias, pero a veces uno derrama su corazón. A veces uno llega y suelta y descarga y realmente le está hablando uno a Dios como que a Dios lo tuviera uno aquí en sus ojos. Y siempre que he hecho eso, a mí Dios siempre me ha hablado en profecía. Siempre me ha contestado directamente en profecía, porque Dios está vivo. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, dice el versículo 16, y el Señor escuchó, prestó atención, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Hay un día, diga conmigo, hay un día.
El día que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre que perdona al hijo que le sirve. Y entonces te vas a volver y vas a distinguir la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Otra día conmigo, hay un día. Entonces, ¿cómo trabaja la iglesia? ¿Cómo trabaja la tierra? ¿Cómo trabajan las congregaciones? Bueno, trabajan donde Dios planta semillas. Y yo le doy gloria a Dios por las semillas que Dios planta, mi hermano. Cuando veo que Dios bendice, fortalece, guarda, mi hermano. Cuando veo que Dios actúa. Un día le dije a un pastor y yo no sabía cómo estaba su corazón de él. Y le dije, en la congregación conmigo, eso se lo dije hace unos 15 años. Le dije, en la congregación conmigo hay una característica. La gente que llega es bautizada con el Espíritu Santo. Llegan y por primera vez llegan y empieza a correr y veo que Dios los bautiza con el Espíritu Santo. Y su problema de él era que él no estaba mirando eso por mucho tiempo y estaba preguntándose, ¿qué pasa aquí, Señor? Pero es una característica que Dios hace. Y entonces Dios dice que hay un día cuando Él va a preparar su tesoro especial. Y dice que Él va a perdonar como el hombre perdona al hijo que le sirve. Y el versículo 18 dice que entonces volveréis a distinguir. Hay una diferencia, diga conmigo, hay una diferencia. Hay una diferencia entre el justo y el impío. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así es que no digamos como ellos que dicen, que estaban diciendo en vano, versículo 14, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Estaban diciendo, ¿qué provecho hay? ¿Qué provecho hay servirle a Dios? ¿Qué provecho hay seguir honrando a Dios? ¿Qué provecho hay en esforzarse para Dios? Pero Dios está mirando, Dios está escuchando. Ahora volvamos a la explicación de la parábola de la cizaña, Mateo 13. Dice, en la explicación, dice el versículo 36, Mateo 13, 36, dice que entonces dejó a la multitud, entró en la casa, ¿estamos ahí? Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la semilla es nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por aquellos que abren su corazón para que la semilla sea plantada. ¿Qué va a pasar? Que va a empezar a germinar. Va a empezar a haber un cambio en la vida. Cuando la palabra de Dios fue sembrada en mi corazón, yo le empecé a poner interés a las cosas espirituales. Y le empecé a perder el interés a las cosas de la tierra. Empecé a tener nuevos intereses, nuevas metas, cosas nuevas que ahora mi vida tomaba esa dirección. Y entonces la semilla la siembra el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesús. Dice que el campo es el mundo. No la iglesia, el mundo. Es decir, que no solamente nosotros somos la iglesia y pasa en la iglesia porque estamos en el mundo. Pero la cizaña es sembrada en el mundo. Y por eso están los enemigos de Israel, que uno se pregunta, pero qué bárbaros, ellos sí de plano, están bien zafados de plano, ¿verdad? Sí, de plano. Yo de gracias a Dios que tenemos la bandera de Israel aquí, mira. Dios bendiga a Israel. Dios guarde a Israel. Y Dios lo use para su gloria y Dios se glorifique en ese conflicto en Israel. Amén. Bueno, entonces la cizaña es sembrada en el mundo. El campo es el mundo. Y ahí están los enemigos, los que solo les interesa lo malo. Solo les interesa el destruir. Esos tienen el pensamiento de que si no es para mí, que no sea para nadie. Ese es el pensamiento de ellos. Si no es para mí, que no sea para nadie entonces. Ellos tienen el pensamiento de destruir, tienen el pensamiento de echar por tierra lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios ha estado edificando. Porque si nos asomamos a Israel, miraremos cómo Dios les dio la victoria. ¿En qué año fue? 48. Después en el 60 y no sé qué, 67 creo yo, no recuerdo qué año, ya se formó legalmente, oficialmente el Estado de Israel.
y mirar cómo Dios ha estado guardando. Yo espero que nosotros miremos lo que Dios ha estado guardando. Esta congregación, Dios la ha estado guardando. Si fuera por el pastor, esta congregación ya no estuviera. Si fuera por los hombres, la congregación ya no estuviera. Si fuera por los miembros de la congregación, esta congregación ya no estuviera. Tenemos que ver que Dios la ha guardado sobrenaturalmente. Y así ha guardado el evangelio por todo el mundo. ¿Cuántos han querido destruir el evangelio por todo el mundo? A través de los siglos. Cuando se han opuesto, cuando ha habido la persecución, cuando ha habido el quemar a los cristianos en la hoguera, echarlos a los leones, ahí en el, iba a decir el hipódromo, pero no, el Coliseo romano. ¿Cómo a través de la historia de los siglos, se ha tratado de destruir la iglesia? El hombre debería de mirar de plano que Dios la está guardando. De plano que Dios ha estado metiendo su mano, porque si no, la iglesia ya no estuviera. Y eso es lo que pasa con Israel. Israel, enemigos por todos lados, todos quieren destruirlo. Y es que tiene razón Israel cuando dice, otras naciones tienen guerras para vencerse uno a otro. La guerra con Israel es para borrarnos del mapa, para que no exista Israel en la tierra. Es decir, que la cizaña ahí está, pero viene el día cuando Dios va a diferenciar y cuando Dios va a sacar a luz lo que es trigo y lo que es cizaña. Dice el versículo 38 que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, diga conmigo nosotros, y la cizaña son los hijos del maligno. Versículo 39 dice que el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo o el fin de este siglo. Diga conmigo, el fin de este siglo. Entonces, hay un fin de este siglo, de esta era, lo que comúnmente se llama el fin del mundo. Pero el fin del mundo, el mundo ha permanecido por mucho. Antes de que el hombre estuviera en la tierra, ya el mundo ya estaba. Cuando el hombre ya no está en la tierra, el mundo va a seguir. Porque esa palabra ahí no es el fin del mundo, sino el fin de este siglo o el fin de esta era. Esta era se va a terminar. Ese es el día cuando va a salir a luz la cizaña y el trigo. Y dice que los segadores son los ángeles. Ya conmigo, los ángeles. Entonces, la verdadera guerra en la tierra, que la tierra va a mirar, va a ser una guerra de ángeles de Dios contra la cizaña en el mundo. Así es que si un día le dicen que aparecieron extraterrestres por ahí, no se espante, mi hermano. No son extraterrestres. Pues sí son extraterrestres porque no son de esta tierra. Terrestres es todo el que es de esta tierra. El Señor Jesús era extraterrestre y no se espante por eso. Él era extraterrestre. Él dijo, yo no soy de este mundo. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Él literalmente, él no era de esta tierra. Y si un día le dicen que aparecieron extraterrestres, no se espante. Porque tanto hay ángeles del Señor que pelean las batallas del Señor, que el hombre los confunde con los dioses de la antigüedad, porque hubo ángeles que se rebelaron. Hubo ángeles que vinieron a fundar y a pervertir la raza humana. La Biblia dice que se metieron con mujeres. Vaya conmigo a Génesis 6. Génesis 6. Aparecen estos ángeles que la Biblia los llama los hijos de Dios. Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, es decir, los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Esa palabra, hijos de Dios, esos que se levantaron eran los Nefilins o los valientes de la antigüedad. Dice el versículo 3, que entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes
Había esos seres en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón solo era hacer siempre el mal. Entonces, hubo seres que pervirtieron y que fue lo que provocó el diluvio en la tierra. Fue la razón por la cual Dios dijo, voy a exterminar al hombre de la tierra, porque han llenado la tierra de maldad. Y entonces cuando dice que los ángeles son los segadores, debo de saber que hay ángeles de Dios que van a aparecer en la tierra como seres extraterrestres. Y por eso yo sí creo aquello que algunos pensadores dicen que hay ángeles el día de hoy ayudando a los hombres en muchos inventos, en mucha tecnología, en muchas armas. Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque es la ayuda que Dios envía. Pero también creo que hay seres de maldad. Que el mismo hombre dice, hay seres que bajan del cielo, pero hay seres que surgen de la tierra. Hay seres que surgen del agua. ¿Por qué? Porque también hay ángeles del lado negativo también que están tratando de destruir. Y la verdadera guerra en la tierra, mi hermano, la verdadera guerra no va a ser de hombres con hombres. Va a ser de seres espirituales, seres seres que se van a materializar y que van a hacer la guerra en la tierra, y hay un conflicto allá. ¿Cuál es la palabra para mí como iglesia de Cristo? Que debo de caminar confiado en Dios, y debo de caminar con fe en Dios, y debo de caminar sabiendo que Dios me protege. Por eso, mire mi hermano, de cuántas cosas nos ha guardado el Señor a nosotros. Nos ha guardado de accidentes, ha guardado nuestras economías, ha guardado que hagamos malos negocios. Mire, de repente tu carro va hacia un voladero y dices tú, de milagro, de chiripada se atoró con un árbol. No fue un milagro realmente, sino que fueron ángeles de Dios protegiendo y guardando. Y por eso yo debo de caminar confiado. Por eso les decía la otra vez que el avión se sacudía demasiado, como nunca me había subido yo a un avión. Y yo dije, este avión no se puede caer. Por supuesto el estómago se me revolvió, andaba buscando la bolsita para vomitar, hermano. Porque esa cosa literalmente, bueno, nunca en mi vida me había subido a un avión que se hiciera de esa manera, pero era que había como tornados y todo eso. Y mi esposa decía, ángeles del Señor, agarren este avión, uno de cada ala y otro de adelante, otro de atrás, porque este avión no se puede caer. Y yo sé que no se podía caer. ¿Saben por qué no se puede caer? Porque ahí iba yo. Nomás por eso era imposible que se cayera. Porque yo creo en los ángeles. Porque yo creo en el poder de Dios. Porque yo creo en seres que están trabajando hoy a nuestro favor. La historia de Jerry Sebeo la escuché apenas. Él iba de Oklahoma City a Dallas, Texas, ese highway, ¿no? Creo que el 35, no sé cuál es. La cosa es que dice que algo agarró con la llanta del carro y el tanque de la gasolina se rompió. Él no quiso pararse porque era como la 1 de la mañana, dijo. No quiso pararse, pero vio que la aguja de la gasolina iba hacia abajo así. Tuvo que pararse. Y sí, venía por toda la carretera regando gasolina. La cosa es que estuvo ahí, en un lugar solitario, lejos del pueblo hacia adelante, lejos del pueblo hacia atrás. Y llegó alguien en una camioneta. Le dijo, ¿qué te pasa? Dijo, el tanque se rompió y ¿me puedes llevar al pueblo más cercano que esté enfrente? Dice que le dijo, yo para eso estoy aquí, para ayudarte. Entonces dice, yo pensaba que me iba a dar un ride, pero dijo, no, sacó una cadena, amarró el carro, lo jaló, unas 20 millas. De ahí estaba un taller, dice que estaba un taller y una cafetería pegado al taller, los dos. Entonces dijo, aquel sacó unas llaves, abrió la puerta, prendió las luces. Él y yo, dice, empujamos el carro y lo metimos y él se puso a arreglar el carro. Lo arregló, había pompas de gasolina afuera, arrimó mi carro, me llenó el tanque de la gasolina y me dijo, ya te puedes ir. Y dijo, ¿cuánto es? No es nada. ¿Yo te quiero pagar? No es nada, yo para eso estoy aquí, para ayudarte. Se fue. Al otro día tenía que regresar a Oklahoma City porque la convención seguía.
Y entonces cuando regresó dijo, quiero pasar a darle las gracias al hombre. Y encontró el restaurante, encontró el shop, el taller. Ahí entró a la cafetería, estaba abierta a esa hora. Y dijo, oiga, ¿quién es el dueño del taller de aquí a un lado? Porque me ayudó, quiero agradecerle. Y dijo, señor, ese taller ha estado vacío por muchos años. Dijo, no, yo estuve anoche ahí. No, señor, ese taller no ha tenido luz, no ha tenido nada. Está baldío desde hace muchos años. Dijo, no, aquí estuve anoche y me echaron gasolina de esas pompas. Esas pompas no sirven, tienen años inservibles, no hay nada ahí. Dice, yo como en la noche había mirado el letrero de la cafetería, me salí para afuera, miré y dije, esta es, no es otra, esta es. Hasta entonces le cayó el 20 que un ángel del Señor se había parado a ayudarle y dijo, y me di cuenta que los ángeles del Señor pueden prender la luz donde no hay luz, pueden abrir puertas que están cerradas y pueden sacar gasolina de pompas que están vacías. Los ángeles del Señor son reales en medio nuestro. Pero hay del lado negativo y hay del lado positivo. Y en la parábola de la cizaña, en la enseñanza de la cizaña, dice que los ángeles, los segadores son los ángeles, dice ese versículo 40. Versículo 39. Los segadores son los ángeles. Versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo o en el fin de este siglo. Mire, mi hermano, usted mire hacia el mundo y dése cuenta que el fin de esta era está cercano. Pedro dice que este mundo será purificado por fuego. Y si el fin de esta era está cercano, más cercana está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más cercano está nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nos encontraremos con Él. Él viene por su iglesia. Se supone que cuando el anticristo venga, se supone que la iglesia ya no va a estar aquí. Las primicias, pues. El grupo de creyentes que se consagraron y que dedicaron su vida al Señor. Entonces vas a discernir entre el que le sirve al Señor y el que no le sirve. Entre el que le busca y el que no le busca. Y entonces están las cosas difíciles allá afuera, pero los ángeles están actuando y están por actuar más fuertemente en el sistema de la tierra. Los ángeles no solamente se mueven en la iglesia se mueven, por supuesto. Son ángeles ministradores enviados para ayudarnos a aquellos que heredaremos la salvación. Pero se mueven en la economía, allá afuera en el mundo. Se mueven en el sistema político. Se mueven en el ejército y en las guerras que hay en la tierra. Por eso los avistamientos ovnis, los UFO, ¿cómo se llaman? ¿Algo que se llama, no? Ovnis, objetos voladores no identificados, son más frecuentes cerca de las bases de armamentos, cerca de las bases del gobierno, donde preparan las cosas para las guerras que tienen. Ahí es donde son más frecuentes los avistamientos ovnis. ¿Por qué? Porque obviamente hay ángeles que están moviéndose. Dicen que el fenómeno ovni, hace tiempo el gobierno lo quería negar, ahora ya lo abrió. Y desclasificaron archivos, que ahora ya pueden investigarlos, de encuentros que han tenido pilotos, que han tenido gente del ejército, que han tenido gente común, de todo, porque los ángeles siempre han estado aquí en la tierra. Pensemos en aquellos ángeles que caminaron hacia Abraham y lo encontraron debajo de aquel árbol, de aquel terebinto, dice la Biblia. Y fueron ahí y Abraham le dijo, pase, voy a darles de comer. Los pasó, les dio de comer y ellos llevaban la comisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Porque los ángeles han estado activos el día de hoy en la tierra. Es una realidad que están aquí. No los puedo ver, gracias a Dios que no los puedo ver, mi hermano. Porque hay algunos seres que dice la Biblia que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Y a medianoche y en lo oscuro, hermano. Pero eso dice la Biblia. Seres que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Pero hay una actividad en la tierra. Mire, vaya conmigo a Ezequiel. El libro de Ezequiel habla de esa experiencia o experiencias que tuvo Ezequiel capítulo 1. Con esos
ovnis, voy a decir, con esas actividades extraterrestres. Dice el versículo 3, que la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino la mano del Señor. Mira lo que miró él. Miré y aquí que un viento huracanado venía del norte. ¿Se imagina? Piensa en una nave. Ezequiel la ve venir. Viento. Dice, viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Es una nave extraterrestre. Versículo 5. Y en su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y era su aspecto. Este era su aspecto. Tenían forma humana. Pero dice que tenía cada uno 4 caras, 4 alas, cada uno de ellos. Versículo 7, sus piernas eran rectas, la planta de sus pies eran como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido, y bajo sus alas, a los 4 lados tenían manos humanas. En cuanto a las caras y a las alas de los 4, sus alas se tocaban una con otra, sus alas no se volvían cuando andaban, cada uno iba de frente hacia adelante, y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Por eso digo, gracias a Dios que no los puedo ver. Pero es una nave extraterrestre. Esos son seres que no son de esta tierra. Y él tuvo ese encuentro. Él miró eso que venía a la tierra, pero venía para bendecir. Diga conmigo, para bendecir. Por eso no puedo tener miedo. Venía para bendecir. La mano del Señor vino sobre Ezequiel. Él tenía un ministerio. Por eso los ministerios de Dios miran ángeles. Ministerios del Señor que Dios pone más al frente, miran al Señor. Un día o un tiempo, hace unos 20 años, se corrió una corriente que decía, para que un apóstol sea apóstol, debe de haber visto al Señor. Físicamente, literalmente. Yo no sé si es cierto o no es cierto, pero hay una base bíblica. Pablo dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. De ahí creo yo que de ahí agarraron la base, que para que alguien fuera apóstol, debía de haber visto al Señor. Pero los testimonios son de hombres que han visto al Señor cara a cara, físicamente, no en visión, sino que el Señor llegó. El hermano Kenneth Hagin, que ya no está, ya partió a la presencia del Señor, creo que él dijo que tuvo visión 7 veces en su vida. 7 veces, dijo, y una estuvimos 1:30 platicando él y yo, no visión, físicamente. Y eso es real, no puedo ignorar eso. Eso existe el día de hoy. ¿Por qué? Porque realmente los ángeles son reales, y en el día final, que ya estamos en el tiempo final, serán ángeles segadores que van a cegar la tierra. Y que realmente van a ser parte de nuestra llevada de esta tierra. Cuando vayamos de esta tierra, nosotros vamos a ir escoltados por ángeles. Un ejército de ángeles. Dice el libro de Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto? Hablando de la iglesia. Hermosa como la luna. Pero dice también que está protegida por un ejército de valientes. Obviamente son los ángeles del Señor. Y por eso yo sé que el tiempo está cercano. Miro hacia afuera, miro hacia el conflicto que Israel tiene, y veo que el día del Señor está cercano. Veo que la mano de Dios se va a mover, y ese conflicto Dios va a poner su mano, y Dios va a usar a su pueblo para que Dios sea glorificado y para que se mire el poder de Dios en ese conflicto. Dios guarda a Israel. Dios no va a dejar que perezca Israel, y Dios no deja que perezca su iglesia. Por eso la iglesia han tratado de destruirla, pero nunca han podido destruirla, ni podrán destruirla. A Israel han tratado de destruirlo y no han podido destruirlo, y no podrán destruirlo, porque el Dios Todopoderoso es el que vela sobre ellos y es el que vela con nosotros. Ezequiel tuvo otra experiencia, capítulo 10. Capítulo 10, ahí en Ezequiel. Dice, versículo 1. Entonces miré, y he aquí en el firmamento
que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro, de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos. Son esos seres. Recuerde que el Señor, nuestro Dios, dice la Biblia, que vuela sobre los querubines. Los querubines son los carros de Dios. Diga conmigo, los carros de Dios. Por ejemplo, Elías. Elías, dice la Biblia, que fue llevado en un torbellino en carros de fuego. Son carros de fuego, carros espirituales. Sin que pierda Ezequiel, vaya conmigo a Salmo 18. Creo que Salmo 18. Dice el versículo 10, ¿estamos ahí? Está hablando de Dios. El versículo 1 dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. Dice, el Señor es mi roca, mi baluarte. El versículo 10 dice, cabalgó sobre un querubín y voló. ¿Sí sabe cuáles son los carros de Dios? Ahí que si un día mira un carro de fuego, no se espante, no se desmaye. Amén. Mira lo que dice, versículo 10. Cabalgó sobre un querubín y voló. Y raudo voló sobre las alas del viento. Dice, está hablando de Dios, de las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizos y carbones encendidos. Versículo 13. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas. Versículo 14, envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubiertos. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Y entonces está hablando de un Dios, como dice el versículo 10, que cabalga sobre un querubín y que vuela sobre las alas del viento. Ahora, ahí en Ezequiel 10, dice que, cuando habla de los querubines, dice, entonces miré, y aquí en el firmamento, que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro, de apariencia, semejante a un trono, apareció sobre ellos. Versículo 2. Y él habló al hombre vestido de lino y dijo, entra en medio de las ruedas. Esa es la nave, lo que el hombre llamaría nave extraterrestre. Y el hombre habló al hombre vestido de lino y dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y ante mis ojos entró. Estaba hablando de juicios que venían sobre la tierra. Por eso, mire, por ejemplo, una cosa que yo escuché, el apóstol una vez nos enseñó, acerca de que siempre que hay un eclipse, surgen problemas en la tierra. Y hubo un eclipse cuando hubo ayer, antier cuando hubo. Y eso usted lo estudia y es real. No hemos sido llamados a estudiar los astros celestiales, pero es real. Mueven la tierra y surgen conflictos en la tierra. Lo mismo pasa con los cometas. Ahora, dice el versículo 3, los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró y la nube llenó el atrio interior. Versículo 4, entonces la gloria del Señor subió del querubín. Recuerden que el querubín o los querubines son como Dios se transporta. La palabra querubín es una palabra plural. O sea, realmente no es muy correcto decir los querubines, a menos de que sean varios grupos. Pero un grupo es un querubín y un solo ser es un querub. Por eso a veces cantamos un cántico sobre alas de querubes. Sobre alas de querubes, sobre alas de paloma. ¿Por qué? Porque un singular es querub y plural es querubín. Es decir, es un grupo, en este caso, de 4 seres. Y dice, versículo 3, los querubines estaban de pie a la entrada del templo. Versículo 4, entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Dios. Versículo 5, el ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio. Recuerde que el querubín es un ser vivo.
Es un ser lleno de ojos por dentro y por fuera. Y en él se transporta el Señor. Ellos son la nave del Señor, donde él se transporta. Imagínense la transportación, no a la luz, no a la velocidad de la luz, mi hermano. Mucho más rápido. Piense un poquito en la transportación. Yo sé que lo estoy llevando a cosas que quizás no esperaba escuchar el día de hoy y ni yo pensaba decir. Eso es lo más tremendo, que ni yo pensaba decirlas. Pero estoy hablando del conflicto que hay en la tierra y de la cizaña que hay en la tierra y de los ángeles que están activos el día de hoy. Y entonces el querubín, que es la forma como Dios se transporta, dice que el ruido de sus alas, el ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Sucedió que cuando ordenó al hombre vestido de lino diciendo toma fuego entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró junto a la rueda. El querubín extendió su mano entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos, lo tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Pero ahí da la descripción, mi hermano, da la descripción de seres. Por favor, no piense en la transportación de Dios como un artefacto electrónico, sino como un ser vivo. ¿Alguna vez ha mirado la película de Avatar? Qué bueno que no la ha mirado. Qué bueno, me da gusto que no la haya mirado. Se transportaban en animales, ¿verdad? En seres. Pero Dios tiene seres mucho más grandes, poderosos, y el ruido de sus alas, dice la Biblia. O sea, si usted compara el ruido del avión, el ruido de los helicópteros, el ruido de las alas de ese ser en el cual se transporta el Señor. Dice el versículo 9. Entonces miré y aquí había 4 ruedas junto a los querubines, cada rueda junto a cada querubín. El aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis, brillante. Versículo 10, en cuanto a su apariencia, las 4 tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Versículo 11, cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro, sin volverse cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor, las ruedas de los 4. Y entonces da descripción. Yo no quiero seguir ahí porque el punto no es describirte la nave en la que se mueve el Señor, pero sí quiero decirte que hay ángeles que hacen una función y que cuando la iglesia se vaya, mi hermano, son ángeles que van a ir guardando a la iglesia y llevándola al lugar que Dios tiene preparado para ella. Y nosotros, la iglesia, estamos protegidos y guardados. Tenemos seres espirituales que están alrededor nuestro, protegiéndonos y guardándonos. Así es que no tengas temor. No tengas temor de hacer cosas que debes de hacer, diciendo no sé qué va a pasar. Hay ángeles guardando. Por eso le decía, el avión en el que yo iba era imposible que se cayera. ¿Por qué? Porque ahí iba yo. Por eso. Y porque los ángeles son los que nos guardan. Y los ángeles han hecho milagros en tu vida física. Los ángeles han hecho milagros en tu economía. Han movido cosas pequeñas. Mira, a veces uno está ignorante de los precios de las cosas. Un día yo fui al banco a conseguir un préstamo. Le dije de pasada al banquero, estaba ahí. Le dije, oye, ¿puedes prestarme $1,500? En aquellos años, cerca de 20 años. ¿Me puedes prestar $1,500? Me dijo, sí, voy a ver y todo eso. Bueno, un día tenía como $800 yo en las manos, como 800, que para mí era mucho dinero en aquel tiempo. Y dije, le voy a cambiar el chingo a mi casa. Mis hermanos me dijeron que me iban a ayudar. Y ellos se vinieron, vamos por el chingo, vamos. Dije, con esto me alcanza, vamos. Pasé al banco, no sé a qué pasé. Y salió el banquero, me dijo, oye, ¿de veras el préstamo que me dijiste? Le dije, no, hay después. No, ahorita no te vayas, ahorita lo hago rápido. Le dije, después. Me dijo, no, espera, ahorita, ya tengo todo listo ahorita. Bueno, ok, me hizo el cheque, lo cambié, $1,500, me fui por el chingo. Creo que cuando le pregunté por el chingo, ¿cuánto es? Nomás por la pura base que iba a comprar, creo que $1,900, creo, 1,800. Y dije, yo venía con $800. Son cosas insignificantes, ¿verdad?
Pero qué casualidad que pasé al banco y que aquel insistió tanto en que me llevara el dinero en ese rato. Y así me ha pasado montonal de veces a mí, cosas insignificantes. Pero Dios es el que mueve su mano. Dios es el que hace las cosas. Por eso les digo, hemos tenido milagros físicos, donde Dios ha guardado nuestra integridad física. Hemos tenido milagros financieros. Hemos tenido milagros donde Dios te protege de un mal negocio. Dios mueve sus ángeles para que seas protegido, para que seas guardado. Yo debo de creer en esa obra que Dios está haciendo. Entonces yo trato de terminar porque me fui por otro lado, pero no me salí del tema. Mateo 13, cuando da la explicación de la parábola de la cizaña, dice que los ángeles son los segadores. Dice el versículo 39, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. ¿Qué va a pasar? Por tanto, así como la cizaña se recoge, versículo 40, Mateo 13, 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Así como se recoge la cizaña. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estoy esperando que se manifieste un movimiento angélico, sí. ¿Quién los va a mandar? El Señor. ¿Y qué pasa si viene un ángel contrario? No le va a dar la gloria a Cristo Jesús. Él va a decir que es por Él y se va a oponer al Señor Jesús. Pero el ángel del Señor, los ángeles del Señor, ellos le van a dar la gloria al Señor. Ellos reconocen el señorío de Cristo Jesús, saben que Él es el único Señor. Y entonces dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, si hay cizaña en medio del reino de Dios también. Dice, enviará a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo será un reino sin maldad? Porque la iglesia se va con el Señor. Y los ángeles la escoltan. Es la escolta que tenemos, mi hermano. El día de hoy tenemos escolta, se llaman ángeles. Pero ahí dice que cuando el Señor venga y cuando envíe a sus ángeles, lo primero que van a hacer es que van a recoger de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y entonces los van a agarrar y los van a echar al horno de fuego. Ahora, ¿cómo será un reino sin iniquidad y sin piedra de tropiezo? Va a ser maravilloso. Y entonces dice que entonces resplandecerán los justos. Dice el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay un día en el cual el hombre, el justo, el Hijo de Dios, va a resplandecer. Porque cuando aparezca el anticristo, el que no se vaya en el rapto de la iglesia, se va a quedar a luchar con el anticristo. Por 42 meses, por 3 años y medio. Y ahí la cosa se va a poner caliente, mi hermano. Pero cuando sean quitados los impíos, los que son piedra de tropiezo y toda la maldad, entonces resplandecerán los justos. Entonces se va a ver el poder de Dios y se va a poder mirar esa gloria de Dios en medio de su pueblo. Amén. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Espero no haberle complicado su corazón. Porque sí existe un reino angélico. Un reino angélico. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu bendición. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos guarda. Eres tú, Señor, el que nos ayuda. Y yo sé, Señor, que en estos conflictos que el mundo está viviendo el día de hoy, sé que tu mano no se ha cortado para ayudar.
Sé que tu mano no se ha cortado, Señor, para fortalecer a tu pueblo escogido, Señor. Sé que tu iglesia será guardada. Sé que tu iglesia, Señor, será de bendición en este tiempo. Y sabemos que hay un día en el cual nos encontraremos contigo, Señor. Papá, yo te bendigo y te doy la gloria. Mi Señor, te bendigo y te doy a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Dios. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy para ti? Confía en ese ejército que Él tiene para ti. Confía en Él, en Dios, que Él tiene seres que guardan, que protegen. Si estamos el día de hoy en el Evangelio, es porque su mano poderosa nunca nos ha dejado. Si el pueblo de Israel permanece hasta hoy, es porque Dios ha puesto su mano. Si como congregación estamos el día de hoy, es porque Dios ha puesto su mano. Y toda la gloria es para Él, y toda la honra es para Él. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria. Gracias, Señor. A ti, Señor, a ti. Oh, sí, mi Dios. Reconoce la bendición que tienes de estar delante de Dios y decirle, Señor, gracias, porque eres mi luz, porque eres mi Señor. Tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos guarda. Te amamos, Señor. Somos de ti, somos tuyos, somos tuyos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te amamos, Señor, y queremos decirte siempre que te amamos, que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Sí, Señor, sí, mi Dios. Te amamos, Cristo. Delante de ti quiero llamar su atención. Sí, es mi Dios, y que me mire con pasión. He de correr hasta sus brazos, refugiarme en su regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo a Él, al Señor, a mi Señor Jesús. Eres el Rey, eres el Señor. Sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo a Él, al Señor, que yo por Él me muero, por Él me desespero. Sí, mi Rey, Señor, aquí estamos. Señor, que haya conciencia de tu realidad en medio nuestro, conciencia de tu realidad y de tus ángeles, aquellos ángeles ministradores enviados para servir a causa de aquellos que heredamos la salvación. Que tú estás con nosotros, Señor, que tú eres el que nos ayuda, que tú eres el que nunca nos deja, el que nunca nos abandona, el que siempre está con nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la gloria. A ti, mi Rey, a ti, mi Señor, mi Dios, te adoramos y te damos la gloria. Sí, Señor, sí, mi Dios y mi Rey, bendito eres. Adorarte a ti, bendecirte a ti, glorificarte, darte la gloria, Señor, y declarar que eres Rey, que eres mi Señor, que eres mi Dios, que eres mi Señor. Sí, quiero llamar su atención.
atención del Señor y que me mire con pasión. Sí, mi Rey, he de correr hasta tus brazos, refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Te amo, Señor. Ve y cuéntale que le amo a Él. Señor, te damos gracias. Sí, Señor, sí, mi Dios. Tu realidad, Señor. Que experimentemos, vivamos, caminemos, conociendo tu realidad en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por Él me desespero. Señor, tu palabra nos enseña que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque miraremos esa gloria, tanto en esos ángeles que harán esa obra de la cosecha, como nosotros saliendo de este cascarón, Señor, manifestándonos en gloria contigo, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Padre, gracias.